San Lucas 23, 39. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Gloria a Dios. ¿Pueden tomar su asiento, hermanos? En Cristo hay oportunidad, hermano. En Cristo hay esperanza, hermano, hasta el último momento de la vida. Eso es lo que podemos ver aquí, hermano, en este relato. Hermanos, con esta historia que a veces, hermano, es conocida como la historia del ladrón bueno y el ladrón malo. Hermano, en la tradición se habla, hermano, de estos dos personajes como el ladrón bueno y el ladrón malo. Y le llaman el ladrón bueno, aunque de bueno no tenía nada, porque no hay ni uno bueno. No hay ni uno bueno. Pero le llaman el ladrón bueno porque creyó en Jesús. Aparte de eso, hermano, la tradición le ha dado nombres a estos dos malhechores, porque así le llama la palabra. A estos dos malhechores, hermano, que murió uno al lado derecho y al izquierdo, la tradición les ha dado nombres. Quizás ustedes ya los han oído, que es Dimas y Gestas. Si usted busca, hermano, ahí en Google, o sea, en el internet, y usted pone ahí quiénes eran Dimas y Gestas, ahí le va a salir, hermano, de todo esa historia. Pero esos dos nombres, hermano, Dimas y Gestas, y por cierto, el que se llama Dimas es el bueno, según la tradición. Hermano, no es que se hayan inventado los nombres así al azar, sino que hay un libro extrabíblico, o que no es, hermano, no pertenece al canon de la Escritura, que ese libro se llama el Evangelio de Nicodemo. En ese Evangelio de Nicodemo, que le llaman libros apócrifos, o sea, no son libros inspirados, que hablan de las cosas de Dios o de cosas que sucedieron ahí en ese Evangelio de Nicodemo. Ahí es donde aparece por primera vez esos nombres de Dimas y Gestas, y que menciona que eran los nombres de los malhechores que murieron a la par de Jesús. Ahí aparece por primera vez en ese Evangelio de Nicodemo, que fue escrito, hermano, aproximadamente 200 años después de que sucedieran los hechos. Pero, hermano, Dimas y Gestas, como le digo, es solamente, por decirlo así, nombres que saber de dónde los tomaron. Se sabe, como le digo, que de ese tal Evangelio de Nicodemo, que no pertenece
a la Escritura Sagrada. Hermano, habiendo ya soportado el sufrimiento de la cruz, ahí, hermano, en el Gólgota, Jesús, hermano, recibe los últimos insultos de parte de uno de los malhechores. Mire qué tremendo, hermano. Aparte, hermano, de que ya lo habían pasado injuriando toda la noche, dice la palabra. Al día siguiente, hermano, él es llevado a donde iba a ser crucificado, después de haber sido escarnecido, insultado, bofeteado, escupido y todo lo que la palabra de Dios nos enseña. Recibe, hermano, de parte de uno de los malhechores, también, hermano, insultos. Hermano, es increíble ver ahí la maldad que puede haber en el corazón del ser humano. Hay a veces, hermano, nosotros pensamos y decimos, qué buena es tal persona, qué buena persona es. Pero, hermano, en el fondo la palabra de Dios nos dice que todo el ser humano, hermano, es una llaga podrida. Y la verdad, porque no sabemos, hermano, cuánta maldad puede haber en el corazón del ser humano. Por eso es de que la Biblia, hermano, todo el tiempo nos vive diciendo que no tenemos que poner nuestra mirada en el ser humano, en la persona. Nuestra mirada debe de estar puesta en el blanco perfecto que es Cristo. Porque como ser humano la persona va a fallar. Aunque sea mínima la falla, usted la va a ver grande. Pero eso no sucede porque tenemos puesta la mirada en el hombre. Y aparte de eso, no nos fijamos que así como otro falla, nosotros también fallamos. Es que esa es la ironía de la vida. Pablo en la carta, en el libro a los Romanos, él dice, ¿quién eres tú que juzgas a tu hermano si tú haces lo mismo? Dice Romano. Pero mire qué increíble, hermano, es la maldad que puede haber en el corazón del ser humano, que en el último instante de la vida, ya muriéndose, hermano, ya él ya sabía que poco le faltaba para morir, y continuaba, hermano, expresando odio y maldad hacia su prójimo, en este caso a Jesús. Porque es lo que leemos ahí. Hermano, minutos, instantes faltaban para que los 13 murieran, voy a decirlo así. Porque tanto Jesús como los malhechores que murieron a la par, los 3 estaban crucificados. Los 3 iban a morir. Pero en el último instante ese hermano deja ir su último insulto hacia Jesús. Y como le digo, que le llaman el ladrón, estaba insultando al Hijo de Dios. Este malhechor, hermano, se unió, hermano, al grupo de los que injuriaban a Jesús. Quizás él había oído, hermano, cómo lo maltrataban, cómo le gritaban ahí en la cruz, ahí está el que hacía milagros, y ahora ahí está todo avergonzado. No sé, hermano, qué tan malo pudo haber sido, hermano, o qué tipo de insultos le gritaban al Señor. Pero de seguro de todo, ese no era nada, porque a veces así habla el ser humano. Ya se les olvidó, hermano, lo bueno que Dios ha sido con ellos, porque muchos de los que estaban ahí, hermano, habían visto y quizás hasta recibido algún milagro del Señor. Porque así es el ser humano, se le olvida lo bueno que hacen por ellos. Así somos los seres humanos. Y dice que este malhechor
le injuriaba, se unió al grupo de los injuriadores. Pero el otro malhechor, que no era bueno, también era malo, los dos estaban ahí por malos, por delincuentes. Hermano, en Roma, que esta era, hermanos, la crucifixión era parte, hermanos, de un juicio que ellos hacían. No a todos los condenaban en la cruz, hermano, no todos eran crucificados. Los que eran crucificados eran aquellos que se rebelaban contra el César, contra el gobierno, hermano, y eran malhechores, hermano, eran aquellos revoltosos que levantaban masas. Eran revoltosos. Probablemente también eran ladrones y eran de todo. Pero aquí le menciona como ladrones, pero en realidad, en el original, eran malhechores. Eran de todo, hermano. Pero, como le digo, el segundo, que no era bueno, reprendió al otro diciéndole en el verso 40, mire cómo lo reprende: ni siquiera temes tú a Dios a pesar de estar en la misma condenación. Mira dónde estamos, le dijo. Reaccionar, estás a punto de morir y ni aún en estos momentos cambiar de actitud. Mire, hermano. O sea, el segundo malhechor reconocía que él merecía estar ahí. El primero que le injurió, solo, hermano, empezó a descargar su último suspiro de odio contra alguien que nunca le había hecho un daño. Eso es lo peor, hermano. Porque Jesús nunca le hizo daño a nadie. Jesús, dice la palabra, que anduvo haciendo bienes a los hombres. Pero empezó a injuriarlo, a maltratarlo. Y el otro lo reprende: ni siquiera temes a Dios a pesar de estar en la misma condenación. Y él reconocía que merecía estar ahí, hermano, el otro. Mire el verso 41. Nosotros, dice el verso 41, a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mire esto, hermano. Esto es importante. Este otro ladrón, él estaba reconociendo que él estaba padeciendo justamente. Me lo merezco. Yo merezco estar aquí, decía él. Eso es lo que él decía. Nosotros estamos pagando lo que hemos hecho. Hermano, casi la mayoría de personas nunca, hermano, reconocen cuando hacen daño. Fíjese bien qué interesante esta parte. Lo que podemos ver en este versículo, en este pasaje, son dos hombres condenados, dos condenados. Los dos eran culpables, los dos merecían la condenación. Pero aquí va la diferencia, hermano. La diferencia la hizo en que el segundo reconoció que era un pecador. Imagínense, hermano, qué interesante esta parte. Los dos merecían la condenación, los dos.
Lo único que hizo la diferencia era reconocer sus pecados. Qué increíble esto, hermano. Porque solo el hecho de reconocer, de no encubrirlo, con solo el hecho de decir es cierto, lo merezco, solo eso, hermano, le valió a él. Es que eso es lo importante, hermano. Cuando nosotros, hermanos, reconocemos, eso tiene un gran valor a los ojos de Dios. Fíjese, hay algo, hermano, que a Dios le agrada. Es que seamos honestos con nosotros mismos. Alguien puede ser un pecador, hermano, de lo que usted quiera, perdido, hermano, arruinado, y está otro que no es tan malo. Pero a Dios, a ellos dos, va a valorar el que reconoce sus pecados. Porque otro pues, yo no soy tan malo. Pero como no reconoce sus pecados, el que va a recibir bendición va a ser el otro, que aunque ha sido el peor, pero reconoce sus faltas. Para Dios esto es importante. Por eso es de que aquella alabanza de Rabito, sinceridad. ¿Cuántos se recuerdan de sinceridad? Dice una palabra pequeña, hermano, pero es grande en la eternidad. Sinceridad. Hermano, la diferencia la hizo que reconoció que era un pecador. Hermano, qué importantísimo es reconocer nuestras faltas delante de Dios. Decir la verdad, la verdad, la verdad. Es que yo siento que no estoy bien. Siento que tengo que cambiar. Ese punto es buenísimo. Mire el libro de los Proverbios, hermano. Proverbios capítulo 28. Proverbios es un libro de sabiduría. Está entre los libros de sabiduría. Y el Proverbio 28, versículo 13, mire cómo dice ahí, qué bonito está este versículo. Yo sé que usted ya lo ha oído, ya lo ha leído muchas veces, pero quizás no lo hemos considerado. Mire, Proverbio 28, 13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará. Dejémoslo ahí, después vamos a seguir con nada más. El que encubre sus pecados no prosperará. ¿Y qué es prosperar? Cuando alguien dice, mira, yo veo que vos has prosperado, ¿qué le están diciendo? Si es un negocio que ha crecido en el negocio, que va, hermano, va bien bonito, va cada día mejor, va prosperando. Eso es prosperar. O sea, va cada día mejor. Y cuando aquí dice que el que encubre sus pecados no prosperará, es que esa persona está estancada. Está estancada. Ahí está trabada, no va a prosperar, no va a avanzar. ¿Por qué no va a avanzar? Porque encubre sus pecados. Y esa palabra encubrir nos habla, hermano, de no reconocer. No reconocer que no estamos bien, que estamos fallando, que hemos pecado, que hemos actuado mal. Persona que no ve eso, no va a avanzar. Ahí dice, no prosperará, dice la palabra. No prosperará. Es necesario reconocer nuestras faltas. Es necesario, hermano, no negarnos a reconocer nuestros pecados, porque eso nos va a mantener estancados. Porque eso dice la palabra, no prosperará y punto. Entonces, hermano, en otras palabras, no vamos a ser bendecidos por Dios. No.
porque no queremos confesarlo. Es que la confesión es importantísima, hermano. No importa lo que la gente haya hecho. Hay veces nombres que van a decir algo de mí, y eso qué importa, hermano. Lo que importa es reconocer nuestros pecados, porque es el primer paso para poder salir a flote. Si no hay tan cerrado, no va a pasar. Y dice la siguiente parte del versículo, ahí de los Proverbios: mas el que los confiesa, mire, confesar, habla de declararle esos pecados. ¿A quién, hermano? A Dios. Y se aparta, porque también esta es aparte. Mire cómo del versículo dice: el que los confiesa, sí, yo lo confieso, pero se aparta. O sea, él ya no va a seguir en ese mismo camino, porque alguien puede arrepentirse y de repente ya se siente diferente y al siguiente sigue igual. Eso no funciona. Debe de apartarse del pecado, debe de abandonarlo, debe de dejarlo, porque si no, sigue de nuevo estancado. Porque la palabra dice confesar, lo primero; apartarse es lo segundo. Y luego dice, alcanzará misericordia. Mire qué bonito, ¿no? Alcanzará misericordia. Alcanzará, hermano, el perdón de Dios. Qué bonito. O sea, el camino correcto, hermano, es confesar y apartarse. Y como le digo, apartarse implica, hermano, un cambio de dirección, un verdadero arrepentimiento, hermano, o un genuino arrepentimiento. Es dejar atrás el pecado. Por eso el malhechor fue importantísimo que él reconociera, porque él no hizo nada bueno, hermano. El malhechor, el ladrón que le llaman bueno, él no hizo nada bueno, nada. Pero nada, hermano, piénselo, ¿qué podía hacer si estaba ya clavado? No pudo dar ni una sola ofrenda. No pudo ayudarle a nadie. No pudo, hermano, hacer nada. Nadita. Lo único que hizo fue reconocer sus pecados. No los encubrió. No dijo, es que, Señor, es que el lugar donde yo me crié, hombre, ahí, ¿yo qué iba a hacer? Que ahí todos eran mañosos, yo también tenía. O sea, yo iba a dedicarme a lo mismo. Porque alguien puede siempre, hermano, hermano, cuando nacieron, hermano, los pretextos, ahí estamos nosotros. El hombre siempre dice que es por otro, nunca reconoce sus faltas. Pero el malhechor, él dijo, no, merecemos este castigo porque nosotros hemos hecho mal. Eso le valió a ese hombre. ¡Qué bendición, hermano! ¡Qué bendición para este hombre que, hermano, en el último momento de su vida logró agarrarse, hermano? Si es que es como que me deja el último bug, hermano, y me agarro del último barrote y me guindo de ahí, por ponerle un ejemplo, algo loco. Hermano, eso le pasó a este. Que, hermano, ya no había esperanza. Este era su última oportunidad. ¡Qué tremendo, hermano! Hermano, cuando lleguemos a la eternidad, va a haber gente, hermano, que pudo haber sido lo más mala y nosotros diciendo, ese ni se lo merece. Sí,
Pero es que no es cuestión de merecerlo, es cuestión de aferrarse a la misericordia de Dios. Y el que se aferra a la misericordia de Dios, al amor de Dios, hermano, haya esperanza. Y estamos siempre pensando que somos buenos, hermano. Por eso él dice, nosotros a la verdad justamente padecemos. Vemos, hermano, que en el último momento de su vida él reconoció que Jesús era justo. Él no se dejó llevar, hermano, por la gritolera que tenían aquellos injuriando a Jesús, tratándolo mal. Porque había una gran cantidad de gente. Mire, hermano, trataban a Jesús hasta de ser un bastardo. ¿Cuántos sabían eso? Sí, ahí está en la Biblia, lo que pasa es que no lo leemos detenidamente. Nosotros, le decían los fariseos a Jesús tirándole indirectas, no somos hijos de fornicación, decían ellos. Porque toda la vida, hermano, Jesús cargó, mire qué tremendo esto, toda la vida Jesús cargó el comentario de que su madre salió embarazada antes de casarse con José. Y como las cosas malas, hermano, rápido se riegan, lo bueno no, hermano. De veras. Eso no fue algo que nadie se dio cuenta. Hermano, el desposorio en la época de Jesús era un documento legal, era una... No era como ahora, hermano, cualquiera se hace novio de alguien y tranquilo. No, allá se hacía un papel legal para ser novio de la persona. Ya estaban de acuerdo los papás de uno y de otro. Y habían firmado y todo. Y si uno de los dos fallaba, podría morir apedreado por las leyes judías. ¿Y usted cree que cuando se dan cuenta de que María estaba encinta, nos hizo la gran bulla? Y hasta José quería dejarla irse escondido, hasta que el ángel le habló: no, hombre, cálmate. Vea, lo que ella va a tener es engendrado por el Espíritu Santo. Y él se quedó, hermano, asustado. No, porque el que le iba a andar creyendo a la pobre María, te lo juro, no le creía. Entonces, hermano, Jesús cargó con injurias, hermano, con mentiras, calumnias, de todo. Y ahí estaba por último lanzando las últimas insultos contra Jesús. Y como le digo, este ladrón o este malhechor reconoció que Jesús era justo y no merecía morir. No oyó las voces de los que trataban mal a Jesús, diciendo que no era nada, que no era justo, que era mentiroso. No, él dijo: Él es justo, dijo. Él no merece morir. Verso 41, al final del 41 dice: mas ningún mal hizo. Ningún mal hizo. Él es santo, inocente, dijo él. Y como le digo, hermano, esta declaración de este hombre, que no es que era bueno, era malo, es increíble. Pues este hombre pudo reconocer que Jesús era justo. Ese hombre, a punto de morir, logró ver lo que el otro no vio.
Hermano, Jesús ahí estaba, hermano. Y los dos lo estaban viendo. Pero uno lo miraba justo, pero el otro lo miraba como un hipócrita. El otro lo miraba como un mentiroso. El otro lo miraba como un farsante, porque le decía: si en verdad eres lo que dices ser, a ver, bajate, quiero ver. Y nos bajaron, ahí me vas a convencer. Porque la gente siempre a veces quiere decirle, hermano, a ver, convenceme. Hermano, el Señor no anda convenciendo a nadie, hermano. Los beneficiados de creerle al Señor somos nosotros. Y este hombre pudo ver en Jesús al Hijo de Dios. Él es justo, dijo. Hermano, en ese momento de creer, ¿sabe qué pasó dentro de ese hombre, hermano? Nació de nuevo. Porque dice la Biblia, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Él pudo ver que Jesús era el Hijo de Dios y que iba a venir en su reino. Ahí se le abrieron los ojos, hermano. Hermano, cuando nosotros creemos, cuando nosotros nos humillamos, cuando nosotros reconocemos nuestros pecados, los ojos se nos abren. Y podemos ver, y vemos distinto, y decimos: no, yo estaba equivocado. Y eso es lo que pasó con él. Cuando el hombre reconoce sus pecados y los confiesa, como porque este dijo: nosotros merecemos estar aquí, somos pecadores, merecemos la condenación, dijo él. O sea, ahí estaba confesando sus pecados. Hermano, cuando alguien reconoce sus faltas, reconoce sus pecados, pide perdón y se aparta, Dios le abre los ojos, porque puede reconocer al Hijo de Dios y el Señor lo perdona. Mire el verso 42 como dice: y dijo a Jesús, después de haber confesado: acuérdate de mí. Oigan, es impresionante esto, hermano. Este hombre malhechor le estaba diciendo a Jesús: acuérdate de mí. ¿Y de qué se iba a acordar el Señor, hermano? ¿De qué se iba a acordar de él? De sus palabras. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate. Acuérdate que yo reconocí mis faltas, reconocí mis pecados, creí en ti. Porque eso es lo que él dijo. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahí, hermano, mire, solo en eso, él ya estaba reconociendo que el Señor iba a volver, hermano. Y hay gente que ahora ya ni cree que va a volver el Señor. Que le digo que la tradición le llama que era Dimas, reconoce quién es el Hijo de Dios. Él reconoce que Él es el Salvador. Él reconoce que Él va a regresar. Qué bonito, hermano. Él vio a su Salvador, vio a su Señor, y en los últimos instantes de su vida, hermano, reconoció al Señor como Dios y fue salvo. Amén. Ahora veamos. ¿La salvación es por obra o por fe? ¿Qué obra había hecho este hombre? Nada.
si lo que había hecho solo maldades? No hizo nada bueno. Nada, ni un favor a alguien. Ahí en la cruz, lo único que hizo fue creer en el Hijo de Dios. Por eso la Biblia dice, el que cree será salvo. Pero creer implica reconocer que Él es Dios. Implica reconocer que soy un pecador. Implica reconocer que debo de arrepentirme. Implica reconocer que necesito del Señor. Por eso es de que Él pudo ver ahí, colgado, no vio a un hombre cualquiera. No vio, hermano, a otro como algunos piensan. Y ese no era nadie, dicen algunos. Era un hombre bueno, tipo un profeta, pero él no era Dios. Pero él pudo ver que ahí estaba el Hijo de Dios. Y mire lo que el Señor le dice, hermano. Entonces Jesús le dijo, de cierto, oiga esta palabra que el Señor siempre usó, hermano. De cierto te digo que hoy, oiga hermano, hoy nomás cerremos los ojos, te vas conmigo al paraíso. Oiga, ahí no es la ocasión, mira, tenés que ir a pagar tú, allá al purgatorio, No, no había tales. Hermano, lo único que hizo fue creer en el Hijo de Dios. Porque la salvación es por la fe. Y lo único que hizo fue ver, y cuando lo vio, hermano, vio a Dios. Y mire, el Señor le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ay, vamos a ver qué pasa al final. Desde ya nosotros, hermanos, estamos demostrando con nuestra vida que somos. Hoy lo demostramos con nuestra vida. ¿Qué somos nosotros? Estamos sembrando, hermano, para la vida eterna. La vida eterna que ya tenemos. Porque si nosotros hemos creído en Cristo, si nosotros hemos nacido de nuevo, nuestra vida le pertenece al Señor. Así que, hermano, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy, hermano, miles de personas están reconociendo a Jesús como su única esperanza, hermano. Es que no hay otro camino, hermano. El camino de la religión no salva. Ser un religioso no salva. Tener Biblia no salva. Lo que salva es nacer de nuevo. ¿Y qué es nacer de nuevo? Le dijo Nicodemo, uno religioso de la época. ¿Qué es nacer de nuevo? Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, oiga, nacer de nuevo es estar en Cristo. No habla de estar en una iglesia o estar en una congregación. Ese es un deber que tenemos todos de buscar de Dios. Ese es un deber. Entonces, nacer de nuevo es estar en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué sucede con eso? Nueva criatura es nueva criatura. Y como es nueva criatura, es una persona que ha nacido del agua y del Espíritu.
O sea, ha nacido de la palabra y del Espíritu de Dios. Entonces, hermano, un nacido de nuevo busca vivir estar en paz con Dios y con su prójimo. No puede ser de otro modo, porque no es bíblico. No es bíblico. Entonces, este ladrón merecía menos que nadie la salvación. Ese no la merecía. No era bueno. Aparte de eso, hermano, este Dimas, si usted se va a buscar en el calendario y busca ahí el 25 de marzo, sí, el 25 de marzo, ahí dice San Dimas, día de San Dimas. Ese es, porque a este lo canonizaron no sé si en el año 400, pero a este ladrón que llevaba Dimas y este es el otro que se condenó, es este. Pero este Dimas lo canonizó los religiosos y es un santo. El ladrón este es un santo. O sea que los ladrones tienen un santo. Mire, este Dimas. Allí vaya a buscarlo al diccionario, ahí tiene que decir San Dimas. Lo canonizaron. Hermano, mire qué tremendo. Pero este hombre no merecía la salvación. Pero Jesús se la concedió porque reconoció sus pecados. El que reconoce sus pecados y se aparta, alcanza misericordia. Ese es el Señor. No importa, hermano, que tan bajo e inmoral haya caído una persona, Dios puede perdonarla. Porque no hay pecado que Dios no perdone. Lo que Dios no perdona es cuando encubrimos nuestros pecados. Ahí, por gusto, está estancado. Así que, hermano, todos los días que venimos a la iglesia es una oportunidad de ponernos a cuentas con Dios. Y el que no ha recibido a Cristo de verdad, hoy puede recibirlo como su único y suficiente Salvador y confiar en el sacrificio perfecto de Cristo, hermano. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Démosle un aplauso al Señor, hermano. Mire qué bueno. Así que, hermano, el sacrificio de Cristo es suficiente. Lo que requiere es pedir perdón. Así que cerremos los ojitos. Cierre sus ojos. Ahí donde está. Y pidámosle al Señor que Él tenga misericordia de nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por esta bendición, por esta oportunidad. Padre, te damos las gracias porque nos concedes este privilegio de poder estar aquí, Señor, de poder bendecirte, de poder exaltarte, de poder darte el honor, Señor, la gloria. Perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados, perdona nuestros malos pensamientos, Señor. Padre, gracias porque tenemos este privilegio de poder venir, Señor, de poder venir a adorarte, Señor, porque tú te lo mereces. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, porque aunque no merecíamos nada, aunque estábamos igual que este hombre, no éramos buenos, no había nada bueno en nosotros,
Pero tú oíste, Señor, esa oración de reconocer nuestros pecados. Tú oíste esa oración cuando reconocimos nuestras faltas y nos perdonaste y nos limpiaste de toda maldad y pudimos nacer de nuevo, Señor. Padre, gracias. Perdónanos. Perdónanos, Dios. Si hay algo que te agrada, es la confesión de pecados. Es que nosotros reconozcamos, que nosotros digamos, Señor, he pecado, perdóname. Porque el que confiesa sus pecados, haya misericordia. Esta tarde, Dios te ha traído a este lugar. Dios te ha traído para que entiendas lo importante, lo importantísimo que es reconocer nuestra falta delante de Dios, nuestros pecados. Cuando reconocemos y confesamos nuestros pecados, el Señor nos perdona. ¿Habrá alguien en este lugar que sabe que necesita ponerse a cuentas con Dios? Piensa cómo está tu vida. Piensa cómo está tu corazón. Piensa cómo está tu corazón. Hoy es el día aceptable de salvación. ¿Quieres pedirle perdón al Señor? Levanta tu mano. ¿Quieres pedirle perdón al Señor? No importa lo que hayas hecho. Dios te perdona, Él te ama. El problema es cuando no reconocemos nuestra falta.